Les doy la bienvenida, dejo de compartir pantalla porque queremos que se vean nuestras invitadas especiales. Yo me presento, primero soy Mariela Fu y soy periodista y soy la encargada del área de docencia e investigación de FALMED. Muchas gracias por tener esta oportunidad de comunicarme con ustedes. Quiero presentarles a nuestra abogada de la casa, a la abogada Coralí Aravena. Ella es abogada de Falmer, de Arica específicamente. Coralí, ¿me escuchas? Sí, perfecto, escucho y muy buenas tardes. Gracias, Coralí, por haberte sumado a esta entrevista. Y también quiero presentar a la doctora Ingrid Kremsner. No sé si lo estoy pronunciando bien, doctora. Fíjame al tiro. Kremser, Ingrid Kremsner. Kremser. Y, pucha, se me perdió acá, doctora. La quiero presentar. Ella es médico especialista de familia y, y es la actual presidenta, bueno, médico cirujana especialista en medicina familiar y es la actual presidenta de la APS del Colmed Chile. Muy bienvenida, muchas gracias, doctora. Estamos muy contentos de que haya podido sumarse. Sabemos que nos costó mucho y por eso a todos los que nos acompañan les decimos, no habíamos podido hacer esta entrevista, la veníamos persiguiendo la doctora hace tiempo y la verdad que la misma demanda demuestra que nos ha costado hacer un poco estas entrevistas porque sabemos que está la agenda muy apretada. Así que muchas gracias, doctora, por haberse dado este espacio para compartir con la Fundación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por esta presentación y darles un cordial saludo a todas y todos los que están conectados viendo esta presentación. Y entonces partamos con la primera materia que nos convoca y queremos conversar con una pregunta bastante genérica, que en general es cuáles son las características del ejercicio profesional médico en la atención primaria. A la abogada Coralí le daría primero la palabra para que nos cuente cuáles son las normativas fundamentales que el médico de APS debiera conocer y luego darle la palabra también a la doctora para que nos contextualice cómo estas normativas se aplican en el país y cuáles son las principales brechas que desde el colegio médico se han observado en esta carrera funcionaria. Adelante, Coralí. Bien, buenas tardes. Gracias por haberme permitido participar en esta exposición de una materia tan relevante como se trata de la atención primaria de salud, hoy ejerciendo una labor muy fundamental en el combate a la pandemia. Y lo primero que quiero decirles en general es que el ejercicio profesional médico de la atención primaria de salud representa, podríamos señalar que representa el primer contacto de los individuos, la familia y la comunidad con un sistema de salud público, brindando atención ambulatoria a través de los centros de salud familiar, abordando el bienestar físico, mental y social en forma global e interrelacionada. Las 4 acciones principales de la atención primaria de salud se enmarcan las acciones de la salud pública, como son el diagnóstico, la prevención, la curación, la rehabilitación, y que deben realizarse desde un nivel primario y local. Por eso podríamos decir que constituye la piedra angular del sistema sanitario y lleva la salud a los territorios. Pues bien, hecha esta aproximación respecto de lo que es la atención primaria de salud, vamos a señalar que existen normativas que regulan la atención primaria de salud. La primera, la más importante, es la ley 19.378, que establece el Estatuto de la Atención Primaria de Salud Municipal. Esta ley establece en su título preliminar cuál es el campo de aplicación de esta ley y establece que esta norma va a regular
la administración, el régimen de financiamiento y la coordinación de la atención primaria de salud, cuya gestión, en razón de los principios de la descentralización y desconcentración, se haya traspasada a las municipalidades a partir del 30 de junio del año 1991. Norma aspectos antes señalados también en relación a aquellos establecimientos de salud primaria que sean creados por las municipalidades, traspasados con posterioridad por los servicios de salud, o los que se incorporen a la administración municipal por otras causas. Rige también esta ley, por eso su importancia, rige la carrera funcionaria, los deberes y los derechos del respectivo personal que se desempeña en los centros o establecimientos de atención primaria de salud. Y al respecto podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué es la carrera funcionaria? Y podemos dar un concepto y decir que es un conjunto de disposiciones y principios que regulan la promoción, la mantención, el desarrollo de cada funcionario en su respectiva categoría, garantiza la igualdad en las oportunidades para el ingreso, el acceso a la capacitación, la objetividad en las calificaciones, la estabilidad también en el empleo, que es fundamental para que una persona pueda desarrollar su trabajo en la función pública. Y esta misma ley también establece que los mismos funcionarios de la atención primaria de salud pueden tener distintos, o sea, pueden ser contratados en definitiva bajo distintas modalidades, por ejemplo, un contrato fijo, un contrato indefinido o también una permuta. Regula los horarios, la jornada de trabajo, la distribución de esta jornada, las remuneraciones que están compuestas por el sueldo base y una serie de asignaciones que tienen los funcionarios de la atención primaria de salud, que van a constituir en definitiva un incremento de este sueldo base, como las asignaciones de zona, las asignaciones de mérito, una asignación de responsabilidad directiva. Regula también el término de la relación laboral, y para ello existen varias causales que a lo mejor conviene mencionarlas en el cómo se pone término a esta relación laboral. Uno, la renuncia voluntaria, obviamente, la falta de probidad, establecida a través de un sumario administrativo, el vencimiento del plazo del contrato, la obtención de una jubilación, de una renta vitalicia en materia previsional, es decir, llegaron a la época de la jubilación, el haber sido calificado en una lista deficiente de eliminación, o haber sido calificado en lista condicional por 2 periodos consecutivos o 3, ¿cierto?, en su periodo de trabajo, el fallecimiento, la salud incompatible con el cargo, el haber sido condenado por algún crimen o simple delito por sentencia firme, o simplemente la supresión del cargo. Entonces, tenemos que este marco regulatorio es aquel entonces que regula esta actividad de los funcionarios en la atención primaria de salud y especialmente de nuestros médicos, ¿ya? Y al respecto también cabe complementar esta información que estamos entregando respecto del marco regulatorio y el conjunto de normas legales, la ley 19.664, que también hace referencia a los médicos que se desempeñan en la atención primaria de salud. Vamos a dar solamente un ejemplo. El médico que se desempeñó en la atención primaria de salud y quiere postular, ¿cierto?, a las becas de especialización, establece la misma ley que este médico que se desempeñó en alguna oportunidad en un establecimiento de salud de atención primaria tiene un mayor puntaje o tiene algún tipo de preferencia. Y bueno, al respecto también es importante complementar esta información del marco regulatorio de los funcionarios que se desempeñan médicos, porque estamos hablando de los médicos, vamos a circunscribirlo a eso, lo que dice relación con el estatuto administrativo municipal, que está regulado por la ley 18.883, y en todo aquello que no esté previsto o en que la ley haya guardado silencio, cabe la aplicación supletoria del estatuto administrativo de los funcionarios públicos contenido en la ley 18.884. Con eso podemos de alguna manera, independiente, a ello también tendríamos que agregar los reglamentos y todas aquellas materias que también dicen de una u otra forma relación con los médicos de atención primaria de salud, pero creo que ese es el marco fundamental. Mariela.
muteada. Muchas Súper, gracias, Coralí. sí. Sí, yo creo Y que le doy la Coralí palabra a la doctora. sí, yo creo que Coralí lo dijo todo. En realidad, a mí solamente me gustaría agregar o recordar de que la atención primaria de salud, como lo mencionó Coralí en algún momento, es la piedra angular del sistema sanitario de salud que pretende universalizar el acceso y a la vez es el que puede hacer un uso inteligente de los recursos. La atención primaria de salud además es la que lleva salud a los territorios y la monta en todo momento haciendo y dando estrategias como de promoción y prevención más que nada de la salud de la población que tiene a cargo. También en la atención primaria le da un enfoque para la salud y el bienestar centrado en las necesidades y en las circunstancias de las personas, de las familias y de la comunidad. Y aborda la salud y el bienestar físico, mentales y social de una forma global, pero a su vez también interrelacionada. Entonces, respecto a esto, el MinSal plantea que para enfrentar el complejo desafío sanitario del país, es necesario que la atención primaria se constituya en el ámbito de resolución y contención de los principales problemas de salud. Entonces, por lo tanto, el marco legal y normativo lo define el Ministerio de Salud, es el que establece como los estándares de calidad, es el que define los sistemas de acreditación, la certificación de especialidades, los protocolos de atención, y todos estos tienen que conducir a garantizar la calidad y la seguridad de la salud de nuestros usuarios. Yo a mí me gustaría respecto de las brechas, porque Coralí habló todo respecto a lo que es la carrera funcionaria y como todos los déficits y las brechas que tenemos en ese sentido, a mí me gustaría como un poco agregar como las brechas un poco más que vienen como desde el nivel central, como lo es que la red pública de salud tiene déficits estructurales más que nada en su financiamiento. Y el cierre de estas brechas es un gran desafío para el sector que es reconocido y demandado por todos los actores gremiales, sociales, políticos. Y para soslayar esta grave falencia, se necesitan incorporar más recursos a la salud primaria de atención y la idea es poder incrementar el aporte del per cápita de salud para la atención primaria y llegar a una cifra, ojalá de 10.000 pesos, que es lo que nosotros venimos mostrando y planteando desde hace mucho tiempo al Ministerio de Salud. Entonces, si nosotros queremos garantizar la salud y el bienestar para todas las edades y de esta manera también reducir la iniquidad que existe en salud, deberíamos avanzar hacia un objetivo de cobertura universal de salud que garantice que todas las personas puedan tener acceso a los medicamentos y a los servicios de salud sin que ello les ponga en una dificultad financiera. Eso. Gracias, doctora. Y vamos a ir con las siguientes preguntas, profundizando en este marco general que ustedes nos han explicado. Coralí, me gustaría consultarte, recibimos la siguiente pregunta. Si, dado que la responsabilidad legal médica es igual para todos los médicos, o hay algún soporte legal que proteja especialmente a la APS contra las demandas de los pacientes. Efectivamente, Mariela, todo médico está sujeto a una demanda de pacientes, lo hemos visto, a lo mejor podríamos también hablar sobre la estadística en un momento más, sobre lo que ocurre en atención primaria de salud, pero también podríamos preguntarnos cómo se protege un médico de la atención primaria de salud
contra estos eventos, digamos, que puedan plantear los usuarios, sean los pacientes o también los parientes, ¿ya? Porque no solamente lo hace el paciente, en el caso que ha fallecido, ¿cierto? Evidentemente lo va a hacer el hijo, la cónyuge o la pareja de la persona. Y en el cómo protegerse, yo creo que es importante, y es algo que nosotros reiteramos en nuestra labor diaria de FALMED con los médicos, que es relevante señalar que el médico debe tratar en lo posible de ejecutar todas las acciones tendientes a atender ese paciente, ¿ya? Pero en esa atención, y hoy llevado a lo que es la situación sanitaria actual, es relevante y de una importancia suprema establecer o dejar consignado que es muy importante tener presente que estamos en un estado de excepción constitucional, de calamidad pública a consecuencia de este COVID. Entonces, para ello, lo importante es que en esta situación de excepcionalidad, el médico va a tener que cumplir con su labor en la medida, ¿cierto?, que ello le sea posible, y considerando al respecto todas las situaciones que le plantea la Lex Artis. Sobre este particular, creo que es importante señalar que debe haber una consideración especial en el cómo me voy a desempeñar en esta situación de excepcionalidad, y asimismo, en el caso de que eventualmente esto llegara a un juicio, el juez tendrá que efectuar una evaluación circunstanciada de la conducta médica desplegada por el médico en relación a ese paciente, pero tomando en consideración el lugar, el tiempo concreto y el paciente concreto. Y sobre eso, importante también que aconsejemos a nuestros médicos la importancia de efectuar el registro de toda la atención médica y de todas las actuaciones que despliega en relación al paciente en la ficha clínica. Porque la ficha clínica es un instrumento que en definitiva servirá para que un juez pueda valorar o evaluar la conducta de ese médico que ha sido cuestionado. Sobre el particular, debemos tener presente que en relación a la ficha clínica, las fichas clínicas de los establecimientos de salud municipal por lo general, ¿cierto? Se trata de fichas que son de carácter electrónica. En el caso de Arica hay un nombre medio especial, pero me puedo acordar exactamente, pero también está el Rayén, y habían otros que están, digamos, dispersos a lo largo del territorio nacional que utilizan distintas plataformas. Pero la ficha clínica es una prueba de la responsabilidad del médico, y por eso es tan importante que el médico tome esos minutos para poder consignar en aquel documento lo que ha hecho. Y otra cosa que es relevante en esta pandemia y en particular en la atención de los pacientes COVID es también tener presente cualquier representación que haya de ejecutarse a su jefe directo. Es decir, si el médico tiene una situación puntual en relación con una orden que le corresponde o que su jefe directo está imponiéndole y que considera que no es la adecuada en la atención de ese paciente, deberá efectuar, ¿cierto?, la representación correspondiente por escrito, trasladando así la responsabilidad a su jefe directo. Pero no es menos cierto también que es importante que este médico considere cuáles son esos riesgos, y esos riesgos siempre van a estar, digamos, garantizando su actuar en la medida que tenga presente que estamos en una situación de excepcionalidad y que no va a tener una sentencia condenatoria en un juicio, porque cualquier juez de la República va a considerar esta situación de excepción en relación a lo que él desplegó. Mariela. Súper. Ahí sí. Coralí, si me lo permites, hiciste una mención de las estadísticas y podríamos aprovechar de inmediato de mencionar cuáles son los, si en APS, según la experiencia de FALMED, se dan muchos juicios en relación quizás a otras especialidades, y qué es lo que dice la estadística el último año en el contexto COVID. Sí, Mariela, como una forma de complementar la información que he entregado en relación a este médico que quiere protegerse en cuanto a su actuar médico, también es importante que los médicos consideren la existencia de protocolos ex ante, escritos,
Y sobre eso, ¿cierto? Si ellos no existieran, o sea, hacer solicitudes a sus superiores o a los jefes de los establecimientos por la implementación de estos protocolos de actuación, que son importantísimos para efectos de poder establecer una atención adecuada del paciente. Y además, que cuando aquel médico deba consignar datos en la ficha clínica, sea absolutamente certero con la información que va a consignar en ella, preciso, pero por lo demás y cuidadoso de que no falte ningún antecedente en ese documento, que va a ser importante. Ahora, en relación a lo que tú me consultas y en materia de estadística, en lo que dice relación con el año recién pasado, en el año 2020, porque es el dato duro que tenemos, digamos, podemos hacer presente que la atención primaria de salud no está exenta de reclamo, evidentemente, pero también hay que considerar que es el médico que está cercano al paciente, cercano a la comunidad, y tal vez eso también ha incidido un poco en esta siniestralidad o en esta estadística, pero puedo señalar que lo más recurrente han sido dos tipos de juicio. El primero, que es un procedimiento administrativo, que es la mediación, una antesala eventualmente de un juicio de indemnización de perjuicio, una fase obligatoria por la que debe atravesar un paciente o el familiar a través del reclamo, que se deriva, en el caso de los establecimientos de salud pública, al Consejo de Defensa del Estado, y estos reclamos dicen relación con los centros CEFAM y con los SAPU. Y aunque el número mayoritario se produce en los CEFAM. Y en cuanto a las regiones donde mayoritariamente se concentra el número de reclamos, obviamente porque se concentra además el mayor número de población en la región metropolitana, pero también vemos presente estas mediaciones por reclamo a la salud municipal, a la atención de salud municipal en el Maule, en la región del Libertador Bernardo Higgins, en el Biobío, la región de los Lagos y en Coquimbo. Y en cuanto a las especialidades que aparecen cuestionadas en relación a estos establecimientos de salud, diremos que lo que aparece es la traumatología, las enfermedades respiratorias, la medicina general y la coloproctología. Pero también en la estadística aparecen juicios penales por cuasi delito de lesiones y por cuasi delito de homicidio, básicamente en la región del Biobío y en los lagos, y con especialidades cuestionadas como la traumatología, la cirugía y la medicina general. Ahora, en cuanto a podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿qué parte del acto médico es aquel que más se cuestiona en la atención primaria de salud? Y básicamente los reclamos dicen relación con la hipótesis diagnóstica, con el alta, con las derivaciones, con las interconsultas, con las complicaciones que eventualmente se producen. Y en los otro tipo de reclamos, bueno, las complicaciones, las recidivas, y los abogados además hemos consignado que estos reclamos también dicen relación con actitudes gananciales de los pacientes o de los familiares, también cuando hay cuestionamiento o conflictos, digamos, en la relación médico-paciente, o cuando se produce algún resultado inesperado como la muerte. Entonces, en cuanto a estadística, los principales juicios que se han, o las principales cuestiones son relativas a la mediación y las investigaciones penales. También acá hay que hacer una observación importante, que los juicios civiles se encuentran, digamos, en una situación de status quo por la misma pandemia y porque no se ha implementado la forma de poder continuar con la tramitación de los juicios civiles. Entonces, a lo mejor eso también ha sido un freno, digamos, llamémoslo así, para que puedan ingresar algunos de estos juicios civiles a la judicatura. Pero eso en cuanto a la estadística, esos son como los datos duros que se manejan en los registros de Falmer. Perfecto, Coralí. En atención también al tiempo de la entrevista, quiero pasar de inmediato a lo que tiene que ver con la relación de la atención primaria en COVID y darle la palabra a la doctora para que nos cuente cuál es el rol que ha tenido la APS en la estrategia para hacer frente a la pandemia y cómo ha podido lidiar con
podríamos decir que han pasado distintas etapas. Al principio hubo eh, cierta crítica de que no se había tomado en cuenta el rol que podía tomar la atención primaria para hacer una mejor trazabilidad, pero también Ujú. después vino el desafío de la vacuna. Entonces quería saber qué han medido ustedes, cuál es el rol más importante que ha tenido la salud municipal en este contexto. Ujú. Doctora. Mira, yo creo que el rol que ha cumplido la atención primaria de salud en esta pandemia ha sido fundamental. La estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento ha sido considerada y es conocido por todos de que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es un área clave para el control de la pandemia del COVID-19. Si nos remontamos un poco a lo que ha ido pasando desde que se inició la pandemia, vemos que en Chile la trazabilidad en el inicio estuvo a cargo de la Seremi. ¿Ya? Sin embargo, los centros de atención primaria de salud, de una manera espontánea y autodidacta, empezaron igual a hacer trazabilidad, especialmente con aquellos usuarios que eran de su territorio y que estaban contagiados por COVID-19. Sin embargo, después nosotros pudimos ver que en junio del año pasado, la autoridad sanitaria anunció que la atención primaria de salud se iba a hacer cargo y lo iban a incorporar como un actor principal de desarrollar y de llevar a cabo esta estrategia de trazabilidad, testeo y aislamiento. El protocolo, además de testeo, trazabilidad y aislamiento, estipula una serie de funciones para la atención primaria de salud. En primer lugar, dice que tiene que realizar testeo activo en su territorio, buscando principalmente y haciéndolo en aquellas poblaciones de mayor riesgo de contagio. También decía de que los centros eran los responsables de trasladar a ese caso índice que nosotros pesquisábamos en un móvil o en algún transporte para evitar que éste tuviera contacto con otras personas y deberíamos llevarlo a su domicilio. También, por otro lado, este protocolo decía de que la atención primaria debía coordinar el aislamiento de los pacientes en aquellos que requerían ir a una residencia sanitaria y se debería hacer en menos de 24 horas. También sobre el registro de todas estas acciones que nosotros hacíamos, deberían ser todas volcadas a la Epivigila. Sin embargo, este año, o sea, el 3 de marzo de este año, el Ministerio de Salud sacó un ordinario, que es el 793, donde modificó los lineamientos de la trazabilidad, queriendo volver la responsabilidad de la trazabilidad a las Ceremis y dejando solamente el seguimiento de casos a la atención primaria de salud. Lo cual nosotros como agrupación y como colegio médico estamos totalmente en contra. Yo quiero en este momento destacar los grandes esfuerzos que han realizado los centros de atención primaria de salud en materia de testeo, trazabilidad y aislamiento, trabajando incluso los fines de semana, sin un financiamiento adecuado y oportuno, porque la verdad es que desde que se traspasó esta estrategia, los centros de atención primaria nunca han sabido a ciencia cierta cuál es el monto con el que pueden contar de manera mensual, lo que ha visto como bien afectado la realización y el trabajo que ha sido encomendado. Además, también hay que sumarle que los equipos profesionales están desgastados, hay limitación en los recursos materiales, donde incluso
en muchos momentos nos hemos visto obligados a utilizar nuestros recursos personales, como por ejemplo usar nuestros teléfonos para poder hacer la trazabilidad o el seguimiento. Además, se sumó a esto esta demanda de vacunación y también que fue traspasada a la atención primaria con este calendario súper ambicioso del Ministerio de Salud para hacer la vacunación de COVID, y ahora actualmente además también se ha sumado la vacunación por influenza. Creo que nuestra principal recomendación al Ministerio de Salud, y esto se lo hemos hecho saber a la doctora Paula Daza, porque desde que se inició el testeo, la trazabilidad y el aislamiento en la atención primaria, nosotros hemos hecho un monitoreo que ha sido semanal. Llevamos como por el 8º monitoreo, y que fue el último que salió hace unas 2 semanas atrás, y hemos tenido reuniones con la doctora Paula Daza para darle a conocer los resultados de este monitoreo, y además de darle a conocer estos resultados, hemos hecho recomendaciones en realidad, y como es actualizar este marco normativo, manteniendo la estrategia de trazabilidad en los territorios basados en la atención primaria de salud, e inyectando los recursos necesarios de forma continua, también hemos sugerido la creación de mesas de trabajo de testeo, trazabilidad y aislamiento a nivel de los servicios de salud. Pero creemos firmemente que esta es una labor que tiene que ser realizada en los centros de atención primaria. Gracias, doctora. A la abogada, bueno, tú ya nos mencionaste varias recomendaciones. Sin embargo, sabemos que a partir de las mismas consultas que recibimos en el formulario, que una de las preocupaciones que tienen los médicos es que, dado que la atención se ha priorizado en el problema COVID, han tenido ciertos problemas o derechamente una imposibilidad para realizar controles de salud de otros programas sanitarios que también son relevantes, y tienen preocupación de que tengan alguna responsabilidad de tipo legal por haber descuidado algunos controles de salud. Coralí, no sé si puedes decirnos algo al respecto. Mariela, creo que, bueno, tratando de complementar también aquellas indicaciones o recomendaciones que podemos darle a los médicos a los que ya he hecho mención, sí, efectivamente, es probable que mucho de la atención de los pacientes crónicos haya tenido un cierto retraso, o también en algunos lugares efectivamente ello se pueda encontrar suspendido, pero es una realidad innegable porque la atención está efectivamente centrada en todo lo que es la cuestión sanitaria relativa al COVID. Pero creo, porque todos los médicos además han reconvertido sus funciones hacia la pandemia. Entonces, ¿cómo un médico podría, cómo podemos hacer responsable un médico, por ejemplo, si el paciente no lo tiene en el box? Entonces, es importante eso. Sobre esto yo creo que lo primero es tratar, como lo he señalado, de que hacer presente que lo más importante es la lex artis, pero sobre esto también tener muy presente esta excepcionalidad, y sobre el particular la existencia de estos protocolos. ¿Qué hacemos con los pacientes crónicos? O sea, organizar el sistema en el establecimiento de salud. Con este protocolo ex ante podemos tratar de alguna manera de que aquellos pacientes que han visto postergadas sus atenciones, y no solamente los crónicos, salud mental, el control de niños sanos, ¿cierto? Tratar en lo posible que si hay alguna situación de complejidad o de urgencia en relación a estos pacientes crónicos, que el médico al revisar su agenda diaria pueda también solicitar la citación de ese paciente. Los triages también son importantes en este sentido, pero también habría que innovar, Mariela, en esta materia, porque para ello tenemos la herramienta tecnológica de la telemedicina. Entonces, creo que también en este sentido la telemedicina podría
estar de alguna manera sirviendo como una herramienta para el control de este tipo de pacientes. Ahora, como telemedicina, la telemedicina es una comunicación interactiva entre el profesional médico y el paciente, a distancia, obviamente, y es una herramienta que presenta muchas ventajas, pero para que estas ventajas puedan resultar una actividad segura para el médico, en este sentido también tenemos que darle recomendaciones en relación al uso de las tecnologías, porque es medicina a distancia. Entonces, primero, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? O sea, tener claro que hay ciertos resguardos médico-legales en relación a la telemedicina que todo médico o un establecimiento de salud municipal quisiera implementar. Entonces, primero, protocolos ex ante, importancia de la lex artis, de la excepcionalidad, pero también importante tener presente que si esta atención se va a realizar a través de estos medios tecnológicos, tener presente que se recomienda que el paciente conozca cómo se va a desarrollar la atención. Es decir, a lo mejor existen algunas dudas, pero hay que explicarle al paciente que no se trata de una atención presencial y que tampoco la reemplaza, ¿ya? Es el uso de tecnología. Y explicarle también las razones por el que va a utilizarse esta herramienta al paciente crónico o a aquella mamá que quiere tener un control del niño sano o de un paciente con salud mental. Entonces, además, que es importante contar con un medio tecnológico adecuado, entonces los establecimientos de salud van a tener que propender a buscar la tecnología adecuada, el soporte que van a emplear y que proporcione además garantías al paciente de que va a tener la confidencialidad necesaria de esta atención y que van a resguardar sus datos, que son datos sensibles, y todo a través también de la consignación en la ficha clínica. Creo que por ahí se puede ir innovando esta dificultad que se ha presentado en la pandemia en relación a estos pacientes que son crónicos y las preocupaciones de los médicos en pandemia respecto de esos pacientes. Creo que podrían ir avanzando hacia la telemedicina con mucha consignación de datos. Perfecto. Solo agregar a lo que nos dice Coralí, efectivamente recibimos varias consultas sobre cómo podían ejercer una buena telemedicina y dado que eso sobrepasa los objetivos de este conversatorio, en nuestro sitio web tenemos hartas conversaciones y recomendaciones específicas en torno a telemedicina. Así que yo agradezco a la Coralí que lo haya mencionado, porque efectivamente es uno de los temas que sabemos que está dentro de las consultas. Sí, y no olvidar a ese paciente que va a recibir esa atención vía telemática, que además tiene que consentir la atención vía remota. Eso es súper importante, que es el consentimiento informado, y eso también consignado en la ficha clínica. Sabes que a mí me gustaría como agregar algo muy cortito, es que también no nos tenemos que olvidar que se ha visto también saturación en la atención de urgencia. Los médicos de atención primaria que trabajan en urgencia también en algunos momentos se han visto con la necesidad de clasificar entre pacientes prioritarios y pacientes que están en riesgo vital. Y la evidencia muestra que tomar estas decisiones tienen un impacto profundamente estresante en los profesionales de la salud. Entonces, yo creo que los médicos no solo deberían estar protegidos por lineamientos rigurosos de seguridad, sino también mediante orientaciones éticas que los apoye en las tomas de decisiones en estas situaciones que son críticas. Entonces, en este momento de pandemia, el deber de planificar, el de hacer protocolos que sean claros y que sean aplicables, se torna una obligación prioritaria en esta pandemia. Doctora, usted toca un tema súper delicado que exacto, y muy sensible, por eso lo quise decir. Porque sí, sale mucho el tema de la última cama como el gran conflicto, pero la verdad que la toma de decisiones para priorizar es algo que les toca a ustedes también vivir y ahí recoger también, doctora, que nos preguntaban como la preocupación que tienen por la suspensión de las garantías explícitas. No sé si usted tiene algo al respecto. Sí, mira,
En cuanto a eso, sí, se observa un preocupante aumento en cuanto a las garantías incumplidas. A junio del 2020 hemos podido ver que el retraso en las garantías se superó en un 7,24 veces a las retrasadas, por ejemplo, si uno lo compara a junio del 2019, y en Previo COVID, claro, en 3,53 veces el retraso más alto observado en los últimos años. O sea, esto más o menos entre el periodo de 2016 a 2019-2020. Entonces, la verdad es que nos encontramos en una situación dramática de un retraso de las atenciones que tienen una garantía GES, pero nada, como decía Coralí, estamos en un periodo de excepción donde finalmente no se nos va a responsabilizar por no dar cumplimiento a estas garantías. Yo creo que el ministerio es el que se tendrá que hacer cargo de este incumplimiento y de buscar la forma y la estrategia en el momento que se pueda ponernos al día con estas garantías incumplidas. Gracias, doctora. Vamos a pasar al tercer tema, pero antes de pasar es una pregunta súper específica, Coralí, que nos hicieron llegar respecto a cuál es la responsabilidad legal del médico frente al rechazo de un paciente que no se quiere tomar, por ejemplo, la PCR o que no se quiere vacunar. ¿Tiene alguna responsabilidad el médico? Ninguna, Mariela, porque son actos en que prima absolutamente la voluntad del paciente. O sea, ¿cuál es la responsabilidad del médico y que no puede faltar? Es dejar constancia en la ficha clínica que el paciente no, o a lo mejor se arranca, digámoslo así, de tomarse la PCR porque para él es una situación incómoda, el hisopo, y a lo mejor muchas personas tienen el mismo resquemor, pero en el tema de la vacunación también. Entonces, si enfrentado ese médico al paciente que debe someterse a un examen de PCR, el paciente se niega o simplemente se va del lugar en que tenía que tomarlo, evidentemente allí el médico va a cumplir con su deber de consignarlo en la ficha clínica y no existe sanción legal tampoco para ese tipo de actuación del paciente. Ahora, evidentemente el registro en la ficha de aquel paciente que se fugó y que eventualmente se resiste a tomarse ese examen, se ingresará al sistema que tienen los médicos para hacer el seguimiento de las personas que a lo mejor deben guardar la cuarentena, y eso llegará a manos de la Seremi de Salud, y la Seremi de Salud tendrá que comunicarse o tomar contacto con este paciente para efectos de instarlo, además de que debe guardar la debida cuarentena. Y no hay que olvidar que sobre estas materias lo fundamental es la preeminencia de la voluntad del paciente. Y para ello también existe todo un cuerpo normativo que dice relación con los derechos y deberes de los pacientes, que están contenidos en la ley 20.584, si no me equivoco, y cuya piedra angular básicamente es la voluntad y la decisión que tiene el paciente respecto de estas atenciones que se le van a proporcionar al paciente. Un paciente empoderado que hoy decide si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Exacto. Gracias, Coralí. Y con esto ahora pasamos a ciertas situaciones problemáticas. Esta es una parte yo creo que les va a interesar especialmente, así que vamos a tratar de avanzar lo más posible para responderlas todas. El primer tema, doctora, que le voy a poner aquí en la palestra es el tema de la falta de personal de seguridad en los centros de atención y la preocupación que tienen los funcionarios que ahí trabajan frente a una presión sanitaria importante y que conlleva lamentables situaciones de agresiones al personal de salud. ¿Qué ha venido haciendo Colmed y también qué herramientas ha ocupado a través de Falmed? Doctora. Ya, mira, yo creo que una de las principales denuncias que nosotros hemos recibido como agrupación de médicos de atención primaria, siempre nos suelen llegar a nuestro correo. Bueno, han sido diversas en realidad, pero yendo como al punto de la falta de seguridad, algo que ha crecido mucho en denuncias son justamente las agresiones al equipo de salud por parte de los usuarios. Hay que recordar que
en diciembre del 2019 se anunció la entrada en vigencia de la ley de consultorio seguro. Esta legislación aumenta las sanciones para las personas que agreden a funcionarios públicos que están ejerciendo sus funciones. Entonces, esto fue un proyecto, la verdad, en el que participó también el Colegio Médico. En realidad participaron varios actores, como Carabinero, la Asociación de Municipalidades también, entre otros, y esto fue con el fin de contar con una herramienta para poder proteger a los funcionarios de salud de las agresiones que enfrentan en sus lugares de trabajo, y se endurecieron las sanciones contra aquellos que agreden a los funcionarios. Entonces, bueno, en cuanto a penas, que eso Coralí lo maneja mucho mejor, pero yo lo que recuerdo así como a grandes rasgos de que la aplicación de las penas pueden llegar incluso, por ejemplo, a un presidio mayor de 10 años en un día en aquellos que se les haya causado una lesión grave. E incluso, yéndonos al otro extremo, también en aquellos que hayan causado lesiones más leves, pueden ser multados, por ejemplo, con la pena de prestación de servicio en beneficio de la comunidad. Entonces, esto es importante también tenerlo presente, porque los directores de los centros de salud tienen que dar apoyo a sus funcionarios, tienen que darle el respaldo y permitirles y acompañarlos en hacer las denuncias, porque la verdad, si nosotros no denunciamos, no vamos a visibilizar esto que está sucediendo y que yo creo que es conocido por todos, porque salimos en las noticias cada 2 por 3 de que los usuarios han presentado agresión incluso a la estructura física de los centros de salud, que no tiene ningún sentido. Ahora, esto también hay que ponerlo dentro de contexto, ¿ya? Nosotros atendemos la población más vulnerable de Chile, donde quizá con actuar y con estas acciones, aunque no para nada es justificado, quizá uno los puede entender dentro de ese contexto. Sin embargo, la violencia obviamente no la podemos permitir bajo ningún concepto, y entonces por eso es importante que todos conozcamos que existe esta ley, que son los consultorios seguros, y que nosotros podemos hacer uso de ellas. Eso. Gracias, doctora. Coralí, bueno, nos preguntaron harto de la responsabilidad legal que pueden tener los médicos, pero en realidad los ejemplos que nos daban son bastante más que juicios, quizás de situaciones de reclamos que denotan bastante preocupación de parte del médico APS. Por ejemplo, por denuncias que puedan llegar a Contraloría por parte de sus usuarios por falta de control de horas. Reclamos por incumplimiento de atenciones a nivel secundario, e incluso reclamos a través de funas de redes sociales, donde ellos se han visto expuestos incluso con nombre y fotografía. O sea, hay distintas situaciones un poco críticas y complejas que les toca llevar. Coralí, ahora no te Mariela, veo. Sí. Mariela, a modo de, me gusta también hacer extensivo algunas cosas que son relevantes en relación a lo que ha señalado la doctora Kremser a modo solamente de complementación, es que existe una norma general administrativa del MinSal respecto de las agresiones al personal de atención en los establecimientos de salud, y no solo esa ley a la que se refirió la doctora, que es la 21.188, si no me equivoco, no solamente protege a los funcionarios que se desempeñan en los establecimientos de salud, sino también en los de educación y a los manipuladores de alimentos. Efectivamente, la ley endureció las penas, y lo importante es que sobre el particular existe un instructivo de Falmet respecto de las amenazas y las agresiones que hacer en caso de que sea una agresión verbal, en caso de que sea una agresión física del paciente, del usuario o del familiar. Y eso es relevante porque están todos los pasos a seguir y los médicos pueden obtener orientación inmediata, además del contacto telefónico con los abogados Falmet, que
obviamente prestaremos toda nuestra ayuda para poder sobrellevar estos momentos en que el médico lo que necesita es el consejo profesional legal inmediato. Y sobre lo que tú me preguntabas respecto de aquellos reclamos que el paciente hace a la Contraloría, por ejemplo, bueno, evidentemente eso no se puede... no se puede suprimir. El paciente tiene todo el derecho, ¿cierto?, de recurrir a la Contraloría General de la República si así lo estima y hacer una presentación escrita. La Contraloría, como órgano que está, que supervigila la actuación de todos los funcionarios públicos, no solamente el funcionario público médico, tendrá que emitir una respuesta en relación a lo que está ocurriendo en esa situación particular. Y no creo, Mariela, no creo que la Contraloría esté exenta de efectuar la consideración efectiva de la situación de la pandemia y la excepcionalidad de la calamidad pública que Chile y el mundo completo está atravesando por el COVID. Gracias, Coralie. Y yo sé que van quedando algunos temas, pero quiero rescatarlo. No nos puede quedar afuera porque fue una pregunta muy reiterada, que es la situación de la repetición de las recetas. Preocupación por la presión que tienen en la salud municipal por entregar recetas sin haber evaluado al paciente, obligación de repetir una receta a un paciente crónico, incluso uno decía, aunque no esté de acuerdo con el tratamiento. ¿Qué puede hacer en estos casos, Coralie? El médico. El El médico médico. yo creo que, bueno, el tema de las recetas es otro problema y es una cosa recurrente, pero lo importante para ese médico es, en primer lugar, que existe un registro de todo el historial del paciente en la ficha médica electrónica. Entonces, cualquier dato de ese paciente podrá ser consultado. Y bueno, la receta es un instrumento privado por el cual el profesional médico, el profesional habilitado, prescribe a una persona que se identifica y forma parte del acto médico, evidentemente, la prescripción y el uso y las condiciones de uso de un medicamento. Y respecto de esta situación, y si a ese médico tuviera alguna duda relacionada con este tema de repetir la receta al paciente crónico, evidentemente podrá pedir que en su agenda o digamos, a la organización administrativa de su establecimiento, que ese paciente, le efectúen una citación para práctica de algunos exámenes a los que pudiera acceder, puede hacer incluso una visita domiciliaria de ese paciente, o la misma telemedicina que pudiera permitirle evaluar la condición actual de ese paciente para poder evaluar si modifica o no la receta que viene repitiéndose, previa consulta, como les digo, del historial del paciente. Y no sé, aquí, Coralie, doctora, a ambas esta pregunta, ¿qué debe hacer? O doctora, a ver si nos ayuda, ¿qué puede hacer un médico en nivel primario en caso en que el centro secundario al cual él desea derivar está sin posibilidad de recibir la atención por un exceso de demanda? ¿Qué Ya, recomendación le daría usted al médico? mira, yo creo que nosotros siempre debemos tratar de hacer lo mejor, siempre. Y eso para no separarnos como de nuestra responsabilidad hipocrática. Si hay que derivar, hay que insistir en que este paciente tiene que ser visto, ya sea por el especialista o hay que derivarlo a la urgencia, al nivel secundario. Como decía Coralie, siempre dejar por escrito en la ficha clínica las indicaciones y las acciones que nosotros realizamos. Hay una lógica de red que debería responder a estas necesidades y por eso es que nosotros trabajamos y tenemos una red integral y esta debería funcionar. Es verdad que en muchas ocasiones nos pasa que cuando nosotros necesitamos derivar, no siempre está expedita esa derivación. Y por lo tanto, nosotros, si el paciente vuelve a reconsultar porque no ha sido atendido ya sea por el especialista, o sea, nosotros no podemos negarle esa atención y debemos atenderlo todas las veces que el paciente lo requiera.
ayudarlo con lo que nosotros podamos, con lo que esté a nuestro alcance, con lo que tengamos dentro del arsenal farmacológico en nuestro nivel de atención, pero no negarle la atención. Habrá que verlo todas las veces que el paciente lo requiera. Y insistir y quizá por escrito, con un correo, moverse a hacer la gestión, hablar con el médico gestor, con el subdirector, de ver de qué manera podemos mover esta interconsulta quizá que se ha hecho al nivel secundario para que pueda irse lo más pronto posible porque el paciente lo requiere. Perfecto, doctora. Y queremos pasar ya al último tema de la entrevista, donde vamos a ir esperando llegar a algunas reflexiones finales. Doctora, continúo con usted. Desde el Colegio Médico han podido dimensionar cuál es el desgaste que están teniendo los profesionales que trabajan en atención primaria. Hay ciertas estadísticas en torno a que es evidente el desgaste profesional que ya de por sí siempre ha sido alto en el contexto de la pandemia. Sí, mira, existe una comisión de salud mental en el Colegio Médico que ha realizado varias encuestas a los colegas no solo a los colegas de atención primaria, sino también a los del nivel secundario. Y a raíz de estas encuestas también se hicieron propuestas de trabajo al MinSal para el fortalecimiento de la red pública de la salud mental, tanto a nivel primario como a nivel secundario en este contexto de pandemia. Ya al mismo tiempo, lo que pudo recoger esta comisión, o sea, esta encuesta que hizo la Comisión de Salud Mental, es haber visto que la alta sobrecarga que hemos sufrido los equipos de salud, se ha visto esto comprometido, la salud mental, física, hay un alto número de licencias, se ha podido ver que el burnout llega alrededor de un 38%, además de otros trastornos de la esfera de la salud mental. Pero lo importante también de haber hecho esta encuesta es poder también haber visto el otro lado, no solamente lo que nos influye a nosotros directamente como funcionarios públicos, sino también haber visto que el informe reveló como cifras preocupantes sobre la disminución de la atención de salud mental producto de la pandemia de COVID-19. Y hemos visto que nosotros los médicos, por ejemplo, de atención primaria, hemos visto disminuidos en un 67% la atención a nuestros pacientes que requieren una atención de salud mental. Entonces, esto se ha traducido en que estamos viendo que nuestras urgencias se ha visto como el aumento del número de pacientes con autoagresiones e incluso con ideaciones suicidas. Entonces, la verdad que es muy preocupante este tema porque, insisto, hay una alta tasa de licencia, vemos que los equipos de salud estamos con burnout, y además también nuestros pacientes se están viendo afectados por la disminución de la atención de ellos por motivo de esta pandemia, porque hemos reconvertido nuestras funciones. Así que ese es el dato alarmante que hemos logrado como obtener de estas encuestas realizadas. Oh, qué preocupante, doctora, la verdad. Muy preocupante. Sí, el tema de la salud mental que se viene. Coralí, nos consultan también cómo estamos abordando desde Falmed mediaciones, demandas por atención tardía o por falta de atención por la pandemia. Por ejemplo, retrasos en atenciones de radiografías, mamografías, etcétera. ¿Hay algo que podamos, algo hiciste mención al principio respecto a la estadística, Coralí? ¿Es algo de lo cual los médicos consideras tú que se deben preocupar, o en general las cifras muestran que no hay tantas demandas en la APS? Mariela,
Yo creo que como lo he señalado, la misma comunidad, el usuario y los pacientes han, pese a que también existe un alto nivel de frustración, también han logrado comprender esta situación de la pandemia y el hecho de que los médicos han tenido que reconvertir sus funciones. Y así el número de reclamos en la atención primaria de salud creo que ha tenido de alguna manera esta incidencia, esta consideración del usuario. Pero no es menos cierto que ha habido mediaciones por reclamo en la atención de salud municipal. Y obviamente todos esos reclamos tendrán que llevados a las instancias que corresponden, porque en este caso es el Consejo de Defensa del Estado. En las mediaciones, que son conversaciones que se pueden tratar de tener con el paciente, pueden exponerse cuáles son las situaciones de excepcionalidad que a lo mejor le falta comprender a aquel paciente que efectúa el reclamo, y en relación al retraso en algún tipo de prestaciones, pero yo creo que esto más bien ha tenido un grado de comprensión de la población respecto de las situaciones que obstaculizan, digamos, el desempeño habitual de un consultorio o de un establecimiento de salud municipal y el retraso básicamente de las prestaciones. Gracias, Coraline. Doctora, queríamos saber cuál es la opinión que tienen desde el Colegio Médico respecto a la hospitalización de casos clínicos de baja complejidad en los servicios de urgencia y atención primaria. Y no sé si con eso puedo recoger también una segunda consulta que me llegó a través del chat respecto a la posibilidad de cambiar, de convertir los CEFAM en centros de larga duración, o sea, perdón, centros de larga estadía para usuarios de COVID. Bueno, yo creo que con la respuesta vamos a responder, o sea, vamos a poder abarcar estas dos preguntas. Yo creo que ningún centro de salud primario ha sido diseñado para hospitalizar pacientes. Ni existe la prehospitalización como un tipo de atención, o sea, una observación que se prolonga por días es una hospitalización que no está siendo asumida por quien corresponde. La atención primaria de salud, además, no tiene condiciones de infraestructura, ni de recursos humanos, ni servicios para mantener pacientes hospitalizados mientras sigue cumpliendo el resto de sus funciones. Entonces, por lo tanto, hospitalizar pacientes en la atención primaria de salud sin recursos adicionales va a afectar directamente la calidad de atención. Otro riesgo también es el exponer al equipo de salud de enfermar por COVID, porque si no se cuenta con las medidas mínimas, por ejemplo, de protección personal, como es, por ejemplo, el aseo, el higiene del lugar, baños disponibles tanto para estos pacientes que están hospitalizados como también para los funcionarios, y si la capacidad de respuesta de los servicios de urgencia no es pronta, no es inmediata, ese paciente que está con COVID va a permanecer más tiempo en la atención primaria, lo que lleva a exponer a los funcionarios de la atención primaria de enfermar por COVID. Además, los equipos de la atención primaria han estado trabajando desde el primer día de la pandemia en dar continuidad de los cuidados a su población a cargo. Y lo que se ha visto es que se ha evitado otras causas de hospitalización que también podrían ser catastróficas para nuestro sistema que ya está colapsado. Entonces, tenemos que recordar que nuestro sistema de salud se organiza en niveles de complejidad. Somos una red integrada de servicios donde cada nivel cumple un rol clave. Entonces, no hay que confundirse. La atención primaria de salud en esta pandemia debe estar dedicada al diagnóstico precoz, a aislar sus casos, a hacer el estudio de contacto, el seguimiento de los casos clínicos y más que nada aprovechando el vínculo que existe con el territorio donde estamos insertos y porque además
conocemos a las familias que tenemos a cargo. Entonces, la verdad que esto de hospitalizar en la atención primaria, nosotros no estamos de acuerdo. Entiendo, doctora. Y le quiero hacer una última consulta y posterior a eso le daría un minuto a cada una para que puedan exponer sus principales ideas, fuerzas en torno al ¿Mm? tema. Doctora, ¿cuáles considera usted que han sido los aprendizajes en la atención de salud primaria a propósito de la atención clínica durante la pandemia? ¿Qué Mira, aprendizaje nos está dejando o le está dejando a usted? sí, yo creo que el gran aprendizaje es que la atención primaria de salud, no solo hoy, sino siempre, juega un rol fundamental y debería ser tomado en cuenta siempre como parte de la estrategia de enfrentamiento de cualquier problema sanitario. Los equipos de atención primaria somos equipos cohesionados, comprometidos, con mucha vocación de servicio. Los SFAM en esta pandemia reorganizaron sus procesos de atención, reordenaron sus espacios físicos, nos hemos dividido en áreas respiratorias y no respiratorias. Como decía Coralí, hemos implementado el teletrabajo, la telemedicina, hemos despachado medicamentos a domicilio, hemos mantenido también la atención presencial en pacientes crónicos descompensados, hemos atendido las morbilidades espontáneas y otras prestaciones de alta prioridad, como por ejemplo las urgencias odontológicas. Entonces los equipos han demostrado una gran capacidad de resiliencia e innovación para dar continuidad en la atención a su población a cargo, manteniendo las funciones esenciales de la atención primaria de salud y a su vez dando respuesta a los desafíos de esta pandemia. Yo creo que la pandemia además ofrece una oportunidad para que la atención primaria de salud realice una renovación del compromiso con el modelo de atención integral de salud familiar y comunitario, poniendo sobre la mesa el abordaje de sus principios irrenunciables, que son la integralidad, la continuidad del cuidado y las atenciones que hacemos centradas en la persona, que a pesar de esta pandemia lo hemos realizado. Entonces, ese para mí sería como el aprendizaje de esta experiencia de pandemia. Gracias, doctora. A Coralí y a usted les quería dejar, como les decía, estamos pasados ya en 15 minutos. Nuestra idea era ojalá haber logrado acotar la entrevista a 1 hora. Créanos que hemos recibido cerca de 100 preguntas y sabemos que varias quedan guardadas en nuestro formulario, sin embargo, van a ser derivadas a nuestros abogados y creo que también esta es la oportunidad para que tanto la doctora como la abogada les recuerden que nuestra institución madre, que es el Colegio Médico, y a través de FALVED estamos atentos a recibir las consultas. Hay algunos temas más específicos y además desde ya les adelanto que los próximos temas que esperamos poder concretar tienen que ver específicamente con materias laborales, que sabemos que también en el caso de APS son un tema que ustedes quieren profundizar. Así que esperamos tener otros encuentros específicamente sobre la materia. Coralí, te doy la palabra de cierre y después a la doctora. Gracias, Mariela. Creo fundamental, Mariela, como una forma de hacer como una especie de punto final, de una clausura en esta entrevista a la cual se me ha permitido acceder. Recordarle a los médicos que efectivamente, tal como tú lo has señalado, FALMED está presente en el diario vivir, en el trabajo médico. Lo importante está que FALMED ha estado atendiendo los requerimientos de todos los médicos sin suspender ningún tipo de atención, y ahí hemos estado, si no en la pandemia, pero también al lado de ella, y no olvidar nunca las recomendaciones
médico-legales que dicen relación con estas interrogantes que a cada uno de los médicos le han surgido y que evidentemente son la inquietud en estos tiempos, que la judicialización de cada uno de los casos tendrá en definitiva el análisis médico-legal del caso concreto en relación a la Lex Artis y en relación a esta excepcionalidad que hoy vivimos. Creo que eso es súper relevante para el médico, para que el médico pueda ejercer su trabajo de manera tranquila, y no estar constantemente preocupado o presionado por el qué hacer en el caso de por qué tengo que dejar de lado a estos pacientes o por qué no puedo ejecutar mi labor de manera habitual y si eso va a traer consigo consecuencias médico-legales. Creo que eso es lo más importante, que cualquier judicialización va a significar en definitiva una reflexión y un trabajo de análisis y de conclusiones de cualquier juez de la República en ese sentido, considerando lo que los médicos han hecho conforme a la Lex Artis en esta situación de COVID. Gracias, Coralí, y que sabemos que ha sido muchísimo y que nosotros, los pacientes, lo agradecemos. Doctora, también, por favor, Sí. sus palabras. Mira, a mí me gustaría decirle a todos los médicos que durante esta pandemia hemos sido un solo gran equipo. Durante la pandemia hemos sido parte de la primera línea de una batalla muy difícil y hemos hecho carne el sacrificio de miles de profesionales de la salud. Durante la pandemia hemos luchado juntos para que miles de personas puedan superar el COVID-19 y volver a sus hogares con sus familias. Queremos dejar en el olvido el virus, pero no la unidad, no el compromiso ni el trabajo mancomunado. Ansiamos olvidar el SARS-CoV-2, pero para siempre quedará en nuestra memoria el trabajo realizado por todos los equipos, en especial de nuestros médicos y médicas de atención primaria de salud de todo el país. Queremos que tu vocación sea el pilar de nuestra profesión para el futuro. Queremos que es bueno que compartamos nuestras experiencias, nuestras capacidades y la unidad para que sigamos construyendo una atención primaria de salud fuerte y comprometida con los pacientes y con la salud pública de Chile. Por eso me gustaría en esta oportunidad invitarlos a que se sumen a la agrupación de médicos y de médicas de atención primaria de salud y que todos juntos podamos aprovechar todos estos espacios que nos da y nos regala el Colegio Médico de Chile. Muchas gracias. A usted, doctora, por haber respondido a nuestra invitación. Agradecer a quienes siempre nos acompañan y muy especialmente a quienes por primera vez nos escucharon. No habíamos tratado el tema de la APS con esta profundidad y esperamos que no sea la última. Les voy a pedir de forma especial que cuando les hagamos llegar este video, compártanlo, difúndanlo. Es importante que estas actividades que hacemos ojalá lleguen a la mayor cantidad posible de médicos y médicas. Pensamos que puede ser un aporte educativo sustancial y, por supuesto, aquellos que se inscribieron en el formulario y que quedó alguna pregunta pendiente, si quieren me dejan su correo. Si no se inscribieron y llegaron hasta acá y tienen alguna consulta, no hay problema, también háganosla llegar. Estamos disponibles a través de con ustedes, a través de nuestros correos electrónicos, dentro de nuestros formularios, nuestro sitio web, así que toda la disposición del mundo para continuar asesorando adecuadamente en esta pandemia. Muchas gracias, esperamos vernos en unos 15 días más con un tema que les vamos a invitar en ese minuto. Muchas gracias a todos y todas. Alguien escribió, ¿cómo nos inscribimos? Pregunta, ¿cómo nos inscribimos en médicos APS de Colmed? Por supuesto, tienen que estar solamente colegiados y presentar un certificado de que ustedes son médicos que trabajan en la atención primaria de salud y obviamente van a ser parte de nuestra agrupación. Así que van a ser todos y todas bienvenidos a nuestra agrupación. Gracias, doctora. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. Y gracias, Coralí. Un abrazo grande para cada uno de ustedes.